Dios te bendiga, Dios te guarde el día de hoy. La paz de Dios sea contigo y con los tuyos en el nombre de Jesús. Que Dios te llene de ricas y abundantes bendiciones. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de paz. En este hermoso día nos sentimos regocijados, como todos los días a esta hora, de poder tenerte ahí mirando este video, de tenerte ahí de frente a nosotros, recibiendo esta impartición divina, impartición que solamente viene de la gracia y del trono de Dios para cada uno de ustedes. Les recuerdo suscribirse a este canal llamado Excelencia Cristiana Televisión. Suscríbase, dele me gusta, comparta este contenido. Alguien va a ser edificado, alguien va a ser liberado, a alguien Dios le va a tocar con este hermoso video el día de hoy. Quiero que te sientes, te acomodes, porque en este día hay una palabra que va a fluir del trono de Dios para muchas personas y mucha gente van a ser edificados con la palabra que Dios va a traer. Ya vimos el tema es la adoración, el efecto de la adoración o el poder de adoración en medio de una liberación, cómo ser liberado a través de adoración, cuál es el efecto que tiene la adoración, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, cuáles son los efectos espirituales de una adoración o cuando un verdadero adorador adora a Dios en un momento donde hay opresión, guerra espiritual o batalla. Hablamos un día de un tema acerca de la adoración en la guerra espiritual, y este tema es de la adoración en medio de la liberación, el efecto de la adoración en la liberación. Bien, Dios nos ha permitido a través de mucho tiempo observar manifestaciones que se efectúan a través de una atmósfera de adoración, manifestaciones de liberación, manifestaciones de sanidad, manifestaciones de milagros que se efectúan en medio de una atmósfera de adoración. La Biblia dice claramente que Dios habita en medio de la alabanza, o sea, Dios, donde hay adoración y alabanza genuina, Dios se muda y se muda a ese lugar y se establece y se muda allí y se queda allí donde hay una adoración real, específica, y una adoración del trono de la gracia, una adoración que sea pura, genuina y verdadera, llega al trono y provoca que Dios se enamore. A Dios lo que le enamora es cuando la adoración viene de un corazón que está contrito y humillado. Voy a hablar de eso para introducirme al poder de la liberación o la liberación en medio de la adoración. ¿Cómo ocurren liberaciones en medio de una adoración? Vemos el texto bíblico que tenemos, era que cuando Saúl había sido desechado por Dios, Saúl, en medio de las circunstancias que le ocurrieron por haber desobedecido a Dios, hay una que es la que más imperó, y la que más imperó en aquel momento era que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl, un espíritu inmundo, un espíritu malo de parte de Dios atormentaba a Saúl. Cuando decimos que lo atormentaba, según los eruditos, se cree que Saúl estaba deliraba, estaba loco en su palacio, en su casa, estaba loco, hablaba solo, o sea, estaba próximo a quedarse enajenado mentalmente. Y según los eruditos y los escritores dicen que Saúl mentalmente estaba perturbado. Ese era el espíritu que había visitado a Saúl, un espíritu de locura y de perturbación que le enviaron. Entonces a alguien en el palacio le llegó la idea de mandar a buscar a alguien que tocara, a alguien que pudiera tocar, para que pudiera de alguna manera ese espíritu, esa malicia que se movía en los aires, se pudiera mover. Vemos que la Biblia dice que ellos dicen que hay que buscar a alguien que toque bien, que sepa tocar, para que pueda a través de la música o de la adoración en la música, que pueda de alguna manera traer liberación, traer alivio a la vida del rey que estaba gravemente atormentado. Y la Biblia dice que uno de los criados dijo que él ha visto a un hijo de Isaí de Belén que toca, y él dejó una característica, dice que es valiente, que es hermoso, que es de buen parecer, que es un muchacho humilde. Y sobre todas las cosas, dice, y Dios estaba con él. La palabra Dios está con él está diciendo, necesitamos un músico, pero no a cualquier músico. Necesitamos a alguien que sepa tocar, pero no a cualquiera que sepa tocar. Necesitamos a alguien que Dios esté con él, porque es lo importante, es el poder
Ese es donde ocurre liberación en medio de una adoración, cuando el que está adorando tiene a Dios de su lado. Cuando el que va a adorar trae a Dios. Cuando el que va a adorar no solamente con el don, no solamente con el talento, no solamente con las cuerdas vocales, sino que en su espíritu, en él hay una comunión con Dios. Por eso fue que cuando Saúl llegó a la casa de Saúl, David llegó a la casa de Saúl y empezó a tocar, dice que los espíritus que habían en Saúl se aquietaban, se iban, se movían. O sea, había algo que ocurría espiritualmente a través de la adoración que David fluía a través de su arpa. David fluía una adoración que fluía no solamente por lo bello de la música, sino más bien por la esencia que había a través de la adoración, por la vida consagrada y la comunión que tenía el que estaba cantando. Muy importante entender esto en medio de la adoración, y para hablar de eso tenemos que mencionar a los salmistas, a David, a los hijos de Coré, a los salmistas que existieron, que escribieron los salmos, que cada salmo de estos te crea la idea de que eran personas que tenían intimidad con Dios, que tenían una intimidad con el Padre, que tenían un conocimiento de quién era Dios, que tenían una intimidad con el Señor. Eran gente de intimidad, gente de profundidad en el espíritu, gente que por lo que tú ves que ellos escriben, tú entiendes que eran personas que tenían conocimiento de Dios. Porque estoy viendo algo en esta generación que me está cautivando mucho y me está llamando mucha atención. Tenemos personas que tienen un buen talento, y el talento es muy bueno, pero su comunión con Dios no es la mejor. Y tenemos muchos músicos que tocan bien, entonan buenas alabanzas, tienen buenos registros vocales, pero Dios no está con ellos. Y eso fue lo que pasó con David. ¿Por qué David fue el calificado para ir a tocarle a Saúl? Lo calificaron con la última calificación, que no es que era el más hermoso, no es que era el mejor músico de Israel. David no era el mejor músico de Israel. Tenga pendiente esto. David no era el mejor pianista de Israel, ni el mejor saxofonista o el mejor bajista. No era el mejor, sino que hubo una aptitud o hubo una característica en él que resaltó por encima de los demás. Era que dijeron, y Dios está con él. Esa fue la característica que ellos dijeron. Lo que nosotros necesitamos acá no es alguien que sea el mejor tocando, sino que toque bien y que Dios esté con él. Que lo pueda hacer, pero que Dios esté con él, porque hay un problema de carácter espiritual que se estaba registrando en aquel momento, un problema de carácter espiritual, algo incontrolable, un rey endemoniado, un rey poseído, atacado por espíritus que no podía calmarse, que solamente a través de una adoración real podía ocurrir en él una liberación. Nosotros hablamos mucho del tema de liberación. Y hablamos mucho, la gente que tiene mucho tiempo en el campo de liberación habla de muchas cosas que pasan en el campo de la liberación, que es muy amplio y es muy grande. Y hay muchas cosas de las cuales hablar en el tema de liberación. Pero vemos aquí como hay un David que ni siquiera está reprendiendo, ni atando un demonio, ni mencionando el nombre del demonio, y a través de una adoración fluida del corazón y del espíritu, una adoración que traía la atmósfera del cielo a la tierra, al palacio, provocaba que los espíritus se movieran. O sea, la adoración juega un papel importante en el tema de la liberación. En muchos casos, mucha gente dirá, pastor, hay veces que siento una atmósfera, hay veces que siento una guerra espiritual, hay veces que siento pasos en la casa, siento demonios que están arañando las paredes, siento espíritus que están tocando las puertas, pero cuando empiezo a adorar, siento como que hay liberación. Cuando empiezo a adorar, siento como que los espíritus se van. Cuando empiezo a adorar, siento como que lo que no es de Dios empieza a moverse. Cuando los espíritus se van, siento que las malicias en los aires empiezan a disolverse. Eso es lo que hace la unción. Eso es lo que hace cuando hay una verdadera adoración, una adoración genuina que trae el cielo. O sea, cuando llega la presencia real de Dios a un lugar, no hay demonio que pueda estar allí en pie. No hay espíritu que se pueda quedar infiltrado en un cuerpo. No hay un espíritu que se pueda quedar infiltrado ni en una pestaña, ni en un pie, ni en un ojo, ni por ninguna parte. ¿Por qué? Porque llegó la esencia real. Y los espíritus saben que no hay un territorio que pueda ser compartido. Donde llega Dios, ellos se van. Donde llega la presencia de Dios, todo lo que no es santo, todo lo que no es puro, tiene que moverse. Gloria a Jesús para siempre. Vemos
claramente en el texto de Saúl que dice que los espíritus se aquietaban, los espíritus se calmaban. No es, hay gente que va a decir, pastor, esa no fue una liberación, fue una especie de liberación, aunque no fue liberación, porque Saúl que estaba siendo atacado, atormentado, estaba siendo atormentado de parte de Dios. Según registra Samuel, dice que un espíritu malo de parte de Dios estaba atacando a Saúl. O sea, Dios estaba permitiendo estos delirios en Saúl, este espíritu inmundo que lo atacaba, pero llegó alguien que tenía la presencia de Dios, alguien que portaba y que tenía una adoración genuina, alguien que portaba y que poseía una comunión con el eterno Dios. Y esta comunión con el eterno fue la que trajo el cielo a la tierra y producía calma en la vida de Saúl, producía calma, paz. Hay personas que lo van a decir y lo van a comentar, van a hacer los comentarios. Sí, pastor, es verdad. Hay momentos que siento opresión y solamente cantando puedo recibir liberación. Solamente cantando empiezo a sentir que las cosas van cambiando. Solamente cuando canto siento que la atmósfera se va transformando. Solamente cuando canto siento que la atmósfera va siendo transformada. Eso lo hace la presencia de Dios. Eso lo hace cuando hay una adoración genuina. Por eso no todo el mundo es adorador. Cantantes, personas con lindas voces, personas que entonan bien una canción, el mundo está lleno de ellos. Pero verdaderos adoradores son pocos. Adoradores que conozcan la atmósfera y que puedan traer la atmósfera del cielo a la tierra, hay poco. Por eso en el tiempo de el profeta Eliseo, dice la palabra que Eliseo se encontró con el hijo de Acab y lo vio y dice que se enojó y dijo, si no fuera por Josafat que anda contigo, a ti yo ni te viera ni te mirara. Gloria a Dios. La Biblia dice claramente que en ese momento, aleluya, el profeta Eliseo salió de su compostura, perdió la comunión y como perdió la comunión no podía profetizar. Dice que no podía profetizar y mandó a buscar a un tañedor, mandó a buscar a alguien que tocara, alguien que adorara. Y cuando el tañedor tocó, dice que volvió la atmósfera del cielo y dice la palabra que él volvió a profetizar y profetizó, volvió palabra. Por eso es muy importante en la iglesia la verdadera adoración para poder tener resultados positivos. Por eso el programa de la iglesia consiste en adorar y luego escuchar a Dios. Cuando le adoramos, permitimos que venga su atmósfera. Permitimos que su atmósfera santa y poderosa llene el lugar, llene la casa. Y cuando la atmósfera llene el lugar, ya estamos listos para escuchar lo que Él nos va a decir. Y el propio pastor, el predicador, el ministro, está preparado para entrar en una atmósfera donde hay adoración para poder ministrar a mentes y corazones dispuestas. ¿Por qué? Porque la adoración permite que las opresiones demoníacas desaparezcan. Un secreto de la adoración es que la adoración rompe con las opresiones demoníacas. Si hay algo que rompe opresiones se llama adoración, alabanza. La alabanza rompe opresiones demoníacas. La alabanza destruye las opresiones del infierno. La alabanza genuina de un hombre, de una mujer, destruye las atmósfera contraria, las opresiones contrarias y destruye la nube cargada o la atmósfera cargada. Muchas veces no podemos orar y cuando vamos a orar iniciamos con una adoración. ¿Por qué iniciamos con una adoración? Porque la adoración antes de orar lo que hace es que anula cualquier atmósfera contraria, golpea la atmósfera contraria, golpea la atmósfera que no son de Dios y trae la atmósfera del cielo, la atmósfera del Espíritu Santo al lugar y destruye toda atmósfera contraria. Mucha gente no está recibiendo victoria en medio de su oración porque antes de orar no está adorando. Por eso el Padre nuestro dice que tenemos que decir y adorar a Dios. Santificado sea tu nombre, o sea, una exaltación a Dios, que es lo primero que hacemos para poder entrar en una real y verdadera comunión con Dios. Adoramos a Dios por si cualquier atmósfera contraria, cualquier espíritu en los aires está ahí para crear oposición. A través de la adoración desaparece. Primero oramos, hay personas que reprenden primero. Hay gente que primero empieza a reprender, a atar. Es bueno reprender cuando vamos a orar, pero es mejor adorar. La adoración crea una atmósfera hermosa. La adoración
destruye todo vínculo o toda situación o toda guerra mental o todo bloqueo de los espíritus inmundos para que tú no tengas comunión. Siempre digo, si hay una forma en la que Satanás está atacando a la gente, es creándole opresión o fortalezas mentales antes de orar. Guerras, batallas que se están llegando a la gente a la hora de orar para que usted no tenga comunión. Para que usted vaya a un tiempo de oración nulo, sin efecto, y que su alma y su espíritu no sea edificado. ¿Cuánta gente en este tiempo está orando y no se está edificando? ¿Cuánta gente está orando y no está recibiendo liberación? No está recibiendo la presencia de Dios. No está recibiendo la bonanza de Dios. Porque a la hora de orar, Satanás toma la atmósfera. Y la atmósfera de ellos, donde van a orar, está cargada de pensamientos, de ideas, de planes, de situaciones que le impiden entrar y acceder a esa plenitud con Dios. Y por eso a veces pasamos una hora de rodillas, arrodillados, pero no recibimos nada. Hay gente que dice: pastor, yo no oigo la voz de Dios cuando oro, porque Satanás te hace escuchar todos tus problemas, te trae todas las pesadillas, situaciones, temores, deuda, crisis, para que tú no tengas comunión con Dios y te quedes neutralizado y tu oración sea neutralizada. Hay algo que está haciendo Satán y está neutralizando la oración de mucha gente. Está neutralizando a mucha gente que quiere orar, pero no puede orar porque tiene barreras de pensamiento, guerras mentales, ansiedades, dificultades que están atacando su vida para que ellos no accedan al nivel de oración o al punto de oración donde Dios quiere que ellos accedan. Quiero importantemente señalarle esto para que ustedes lo tengan claro. Dios nos está dando un secreto. Dios nos está dando un código de poder adorar o recibir liberación para poder acceder a la presencia de Dios. Muchas veces, estando en una atmósfera de Dios, en una atmósfera especial, nosotros escuchamos y decimos: hay una batalla, hay espíritu cargando la atmósfera, hay demonios en el aire. Y usted dirá: pero es un culto a Dios. Sí, pero los espíritus cargan la atmósfera a través de cargar la mente de los hermanos que están allá. A veces hay mucha gente en un servicio, pero la gente está con la mente tomada por los demonios. Unos están pensando en una cosa, otros están pensando en otra. Y cuando el pueblo se reúne, pero no se logra conectar todo al mismo espíritu, no pueden ocurrir las cosas que están determinadas para ocurrir. A veces la atmósfera o el lugar está creado para que ocurran milagros, pero si las mentes no están dispuestas para recibir milagros, los milagros no acontecen. Si las mentes no están dispuestas para recibir liberación, la liberación no llega. Tiene que haber un rompimiento en la atmósfera primero, un rompimiento espiritual a través de una adoración, para que en ese tiempo de comunión que estemos podamos recibir lo que el cielo ha destinado para nosotros. Hay gente que dice: es que el cielo no destinó eso para mí, es que hoy no era el día. El cielo siempre está muy ocupado en bendecirnos a nosotros. Siempre está ocupado en que recibamos liberación, que recibamos sanidad, que seamos llenos, que seamos empapados de la gloria de Dios. Pero hay un tema con eso, y el tema de eso es que muchas veces, mientras vamos al servicio, el enemigo de la justicia se ocupa de cargar la atmósfera, de cargar la atmósfera y cargar las mentes para que la gente no pueda acceder a la presencia de Dios, ni acceder a la gracia, ni a lo que Dios quiere darle. Mucha gente va a servicio, van y vienen constantemente a servicio y siempre son los mismos. Van y vienen y siempre son los mismos. Me recuerda esto a la escritura que siempre utilizamos del hombre que tuvieron por el techo y lo bajaron de Jesús. ¿Cuánta gente no había allí? ¿Cuánta gente no había escuchando al Señor? Y Jesús estaba allí para sanar. Tenía poder para sanar, pero ellos no recibían sanidad. Los que estaban ahí no recibían porque su mente estaba bloqueada. Ellos estaban en otra cosa. ¿Cómo puede ser donde en una atmósfera donde se está sanando un enfermo, haya gente que esté pensando en un día de reposo, o haya gente que esté pensando en un mandamiento, o haya gente que le esté buscando el defecto al que está trayendo el milagro para no poder recibir? Por eso no recibían, porque hay gente que tiene la mente tomada por el enemigo, que le impide recibir, que le impide recibir liberación, que le impide recibir la gloria, que le impide recibir la unción. ¿Cuántas personas en la iglesia el día de hoy tenemos que dicen: tengo 20 años en la iglesia y nunca he sentido nada? Tengo 10 años en la iglesia y nunca he sentido la unción. Tengo 15 años en la iglesia y nunca he hablado en lengua. Tengo 10 años en la iglesia y no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Tengo años yendo a la iglesia y no he recibido poder. Hay varias causas.
o en tu iglesia no se está ministrando ese poder, o tu mente no está conectada para recibir ese poder, porque hay ocasiones donde la iglesia no se ministra, no se habla, no se fluye en ese mover, y por eso quizás tú no recibes. Hay otras ocasiones donde la iglesia sí fluye, sí hay poder, pero tu mente está cauterizada, tu mente está tocada y tus problemas, tus ansiedades no te dejan tener comunión con Dios. Porque tener comunión con Dios no es ir a la iglesia. Tener comunión con Dios no es ir a un servicio. Tener comunión con Dios es poder sentirlo en todo momento, en cada lugar, a cada espacio, en cada instante, poder sentir la presencia de Dios. Por eso comunión con Dios es algo muy delicado. Comunión con Dios es algo muy fino. Dice la palabra que cuando David tocaba, Saúl se aquietaba, los espíritus se iban. O sea, había una atmósfera que se creaba en medio de la adoración. Y hay gente que tiene que aprender este secreto. Aprender que ellos con su adoración pueden traer a la atmósfera. David no contaba con 10 músicos, ni 10 vocalistas, ni 40 vocalistas, ni adoradores que lo acompañaban. Era él con su arpa. Lo único que tú necesitas es utilizar el instrumento que Dios te dio, tus labios, para adorar a Dios. No es que cante como un ruiseñor, es que entone una alabanza que salga desde tu corazón. Que entone una alabanza que salga desde tu espíritu para llegar a la presencia de Dios. Hay otro ejemplo en el libro de Hechos 17, 16, por ahí está, hablando de Pablo y Sila. Pablo y Sila, que fueron presos, fueron encarcelados, golpeados, y dice que estaban en el calabozo de más profundo. Allí estaban presos, allí estaban ellos sometidos, presos, amarrados, pies y manos. Pero dice la palabra que ellos a medianoche empezaron a cantar cánticos, a cantar himnos al Señor. O sea, te estoy hablando que la adoración en cualquier circunstancia provoca y trae liberación. Cuando adoramos a Dios en cualquier circunstancia, esa adoración trae liberación. Esa adoración trae la atmósfera de Dios a cualquier lugar donde tú estás. En cualquier circunstancia donde te metes, ahí viene la atmósfera de Dios para producir liberación. Algo que hizo la atmósfera es que ellos mientras cantaban a Dios, tembló el lugar. Hubo un temblor. Literalmente tembló el lugar a causa de la adoración de este hombre, estos dos hombres de Dios que adoraban a Dios en el espíritu, y a causa de su adoración tembló el lugar, empezó a jamaquearse, y dice que las cadenas se rompieron. O sea, hubo liberación. Eso fue en lo físico, pero en lo espiritual hay cadenas que se rompen cuando la gente adora. Hay cadenas que se rompen cuando la gente de Dios alaban a Dios. Hay veces que el diablo está mandando malicia. A veces que hay un brujo que te está haciendo enviaciones, y tú empiezas a adorar a Dios y ellos dicen: cállense, no soporto, no aguantamos la alabanza, porque el enemigo de la justicia no soporta la alabanza. Los espíritus inmundos no soportan donde hay alguien que está adorando en el espíritu y en verdad, porque son dos principios: una persona que tenga una vida real, transparente, clara delante de Dios y que adora en el espíritu, es una persona y una de las almas más peligrosas en el mundo espiritual. Alma de peligro, porque los espíritus le temen. Donde hay una adoración real, los espíritus se van. Donde se adora de verdad, los espíritus se mueven. Donde hay una adoración fluida de parte de Dios, no hay espíritu inmundo que aguante, porque hay una adoración real que está fluyendo en aquel lugar. Vine a decirle y a compartirles a ustedes acerca de que cuando tú adoras a Dios, esa adoración produce una liberación. Esa adoración trae liberación a tu vida. Esa adoración trae liberación a tu casa. Hay momentos que tú sientes una opresión. Siente una opresión en tu vida, siente un decaimiento, siente como que no tienes ánimo, como que no tienes fuerza, como que no tienes deseo ni de estar vivo, no tienes deseo de caminar, no tienes deseo de seguir. Se fueron tus fuerzas, se fueron tus ánimos, y entonces empiezas a adorar a Dios. Y cuando empiezas a adorar a Dios, empieza Dios a fluir en aquel lugar. Empieza a fluir la presencia de Dios y empieza Dios a romper las cadenas. Empieza Dios a romper las ligaduras. En medio de tu adoración, nunca olvides adorar, exaltar a Dios. Pastor, es que yo no sé adorar. Claro que tú sabes adorar, porque el diseño original de la iglesia, de los creyentes, de los seres humanos, es adoración. Es el diseño original. El origen era adoración. El origen de todo fue adoración, siempre será adoración. Adorar es el principio y adorar es el final. Es el diseño original. Adoramos
porque está impregnado en nuestra alma. Hay código genético, hay código en nuestro ADN que indican que tenemos que adorar, que somos adoradores, tenemos que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Quiero decirte que muchas veces nosotros hemos estado en un lugar predicando y solamente con la adoración empiezan a manifestarse los demonios, empieza la gente a recibir liberación, y después que damos la palabra y declaramos la palabra de liberación, la gente empieza a ser libre. Incluso personas que están bajo presión, bajo depresión, porque hay espíritus que se adhieren muy fuerte a la gente. Hay espíritus que están muy adheridos y se adhieren muy fuerte a las personas, y a veces a través de una adoración fuerte. Y cuando hacemos que la gente adore a Dios, muchas veces cuando hacemos que la gente adore a Dios, alabe a Dios, la gente recibe liberación. Hablo del creyente que tiene opresión y no puede alabar a Dios. Decía un predicador muy famoso, muy conocido, que el que no adora está endemoniado. El que no puede adorar a Dios tiene problemas. Hay personas que no pueden adorar a Dios. Van a un servicio y no pueden adorar. No pueden levantar las manos. Tienen problemas. No pueden adorar a Dios. Si hay algo que Dios ama es que se le adore. Y hay algo que el enemigo neutraliza cuando se mete a una gente o viene a atacar a una gente, es la adoración. Viene para que la gente no pueda adorar. Viene para cauterizar tu adoración y que tú no puedas adorar a Dios y que tu mente esté cautiva y no puedas exaltar a Dios. Lo pusimos a prueba. Entra, gloria a Dios. Lo pusimos a prueba, y la prueba que pusimos cerca de eso es que mucha gente en momento determinado, gloria a Jesús, mucha gente en momento determinado no puede recibir liberación, porque antes de eso tiene que adorar, tiene que conectarse en una adoración, y en esa área Dios quiere que la gente que le adore pueda adorarle en espíritu y en verdad, que los que vayan a adorarle a la iglesia, al templo, puedan recibir una comunión con Dios, una comunión especial, una comunión sobrenatural. Quiero que usted entienda eso claramente, quiero que lo entienda, para que usted pueda ser edificado y pueda recibir bendición de parte de Dios en medio de su adoración. Que usted pueda recibir de parte de Dios esa liberación y pueda recibir todo lo que el Padre ha destinado para usted cuando usted vaya a un servicio. Que usted rompa. Hace unos días ministraban en un lugar, y mientras ministrábamos a unas jóvenes que estaban allí, que no podían recibir el Espíritu Santo, que no podían recibir el toque de Dios, le pusimos a adorar, y en medio de la adoración ellas recibían al Espíritu Santo, ellas recibían el poder de Dios, ellas recibían la atmósfera, ellas recibieron del Espíritu Santo mediante la adoración. Algo se rompía, le poníamos el micrófono, le decíamos adora, di gloria a Dios, y cuando decían gloria a Dios, en medio de esa adoración, algo se rompía y recibían el poder de Dios, recibían la unción, recibían la liberación de parte de Dios, recibían esa liberación de parte del Señor. Podemos ver que en muchas manifestaciones hay gente que cuando están bajo posesión demoníaca o están bajo una manifestación demoníaca no pueden adorar a Dios. Mueven la boca, dicen que no, cierran los labios y se jamaquean, pero no adoran. Cuando hay una liberación real, cuando alguien está libre, el que está libre adora a Dios. El que está libre alaba a Dios. El que está libre glorifica a Dios. El que está libre puede adorar a Dios. El que está libre tiene facultad para adorar a Dios. Por eso yo te voy a invitar, antes de hacer tu oración, antes de hacer tu devocional diario, crea un momento para adorar, unos minutos para exaltar a Dios, unos minutos, elige una adoración que te guste, una alabanza que te guste, que exalte a Dios. No una canción que hable de tu proceso, no una canción que hable de tu problema, sino una canción que exalte a Dios. No una canción que te recuerde tu problema y que te recuerde la guerra y la batalla que estás librando, no, una adoración que te haga adorar a Dios, que te haga reconocer la magnificencia de su poder, la magnificencia de su grandeza, que te haga reconocer la magnitud y el poder del Dios al que tú le sirves, que tú en medio de esa adoración recrees en tu mente la grandeza del Dios al que tú le sirves, porque existe mucho hoy en día y en mucha gente que lamentablemente no puede recibir, ni puede conectarse con la unción verdadera, ni puede conectarse con la presencia de Dios, porque no está meditando en el Dios que ellos le sirven.
no están meditando al Dios que ellos les sirven, y por no meditar, no tener comunión con Dios, eso no le permite acceder a la plenitud de la presencia de Dios. No le permite acceder a la plenitud de la gracia de Dios. No le permite tener acceso a la gracia de Dios, conectarse con Dios, conectarse con la unción. Y hay mucha falta de presencia en la iglesia. Decía una hermana, hace falta mucha presencia, pero ya la presencia fue derramada. Yo le quiero preguntar a los que están ahí, que van a decir, pastor, es verdad, falta mucha presencia. Ahora, Dios va a tener que derramar otra vez su Espíritu. Dios va a enviar el Espíritu Santo otra vez a la tierra. Lo va a enviar como consolador. Ya Él está aquí. La falta que hay no es de presencia. Lo que hay es falta de comunión con esa presencia. Hello, escúcheme. No hace falta más presencia. Hace falta más comunión con la presencia. El problema de esta generación no es que no hay unción, no es falta de poder, es falta de comunión con Dios. Solamente el que tiene comunión con Dios puede extraer los tesoros que hay en Él, los tesoros de la fuente inagotable del poder que se llama Dios. Hay una pregunta que la gente se hace. Ya no se siente presencia como antes. Ya no se siente la unción de los años 80. Oh, pero es un error decir eso. La unción de los 90, ¿dónde está? Ay, un error. La unción de los 60, de los 40, de los 50, de los años 30, ¿dónde está? Oye, no es la unción de los años 30. La misma presencia que descendió el día del Pentecostés todavía sigue en la tierra. El mismo Espíritu que descendió el día de Pentecostés, el mismo que con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos, todavía sigue en la iglesia. Lo que pasa es que hace falta comunión con esa presencia, estar en comunión con Él. Dice la palabra, gloria a Dios, que nosotros tenemos que estar cerca de Él para que seamos uno con Él. La gente de hoy no es uno con Dios, porque muchas veces queremos la unción. Queremos la unción como un recurso para beneficiarnos. La unción para predicar un mensaje. La unción para cantar una adoración. Quiero la unción para dar un estudio bíblico. Quiero la unción para milagros. Pero no quiero la unción para que sea tu amiga. Para ser uno con Dios. Porque el libro de Juan, el apóstol Juan habla que nosotros tenemos que ser uno con el Padre. Hacernos uno con Él. O sea, dice la palabra que Él vendrá y será uno con nosotros. Él se va a hacer uno con nosotros. El que se hace uno con Dios conoce, sabe los secretos de Dios. No hay nada oculto que Dios no se lo revele. No hay palabra encubierta que no la conozca. No hay revelación, no hay atmósfera que no conozca. No hay cosa que no va a ver del reino, porque es uno con Dios. Pero esto no es cualquier cosa. Ser uno con Dios no es sencillo. Hacerse uno con el Padre no es un juego. Hay que despojarse de sí mismo. Hay que despojarse de sus deseos, de su humanidad. Tú tienes que abandonar hasta tus propios planes, tus proyectos, tus ideales, para seguir los planes trazados por Él. Ser uno con Él. Por eso los profetas eran tan efectivos. Por eso Elías, por eso Elías, dice la palabra, que hacía descender el fuego del cielo. Por eso Elías llegó a la presencia de acá y digo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá, diciendo yo estoy en Él y Él está en mí. Dios mío, yo estoy en Él y Él está en mí. Su presencia me acompaña. Yo conozco lo de Él y Él sabe quién soy yo. Él está en mí. Él me revela. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá. Y por eso fueron a buscarlo un día a una montaña, diciéndole, varón de Dios, para matarlo. Desciende. Ay, Dios mío, desciende, que el rey te quiere ver. Pero era para matarlo. Los guardias que fueron a buscarlo no era para hablar con él, lo mandaron a buscar para matarlo. Y él dijo, si yo soy varón de Dios, que fuego desciende y lo consuma a ustedes. Al capitán con sus 50, y fuego descendió y lo mató a todos. Y dice que fue otro capitán más, y otra vez fuego descendió y lo mató a todos. Y hubo uno que fue más humilde y fue más tranquilo, más pacífico. Por favor, que mi vida te parezca preciada en tus manos. Por favor, desciende, varón de Dios, acompáñame. Y Elías no lo hizo. O sea, cuando tú eres uno con Dios, tú tienes acceso a los recursos de Él. Por eso hay gente que no tiene los recursos de Dios. Tienen estrategia, tienen invento, tienen truco, pero no tienen la plenitud de los recursos de Dios. Porque hay que ser uno con Dios. Hay que habitar
en su presencia para poder andar bajo esas atmósferas especiales y sobrenaturales. Quiero que usted entienda esta palabra. Cuando nosotros adoramos y tenemos una adoración genuina, hay liberaciones que ocurren. He visto muchos servicios donde personas a través de una adoración han caído al piso, han sido liberados. He visto mucha gente que orando en un altar han recibido un rompimiento. Dios ha roto un sentimiento. Dios ha roto un sentimiento maligno que Satanás ha puesto en sus corazones. Dios le ha liberado. Y hay mucha gente en la iglesia que necesita ser liberado. Hay mucha gente en la iglesia que necesita ser liberado de opresiones, de sentimientos contrarios. Gente que necesita ser liberado de espíritus que lo atan, de malicia que están atacando a gente dentro de la iglesia que necesita ser liberado por el poder de Dios. Creo a la palabra y una adoración real produce liberación. Dios te bendiga. Fue un tiempo precioso, un tiempo especial. Quiero que todo el que está ahí se conecte en la presencia de Dios. Quiero que todo el que está ahí recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios está libertando, sé que Dios está sanando, salvando, haciendo un milagro sobre alguien. Quiero orar por ti en el nombre de Jesús por liberación, para que Dios te ayude a ser libre en adoración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te bendigo y te alabo, Señor. Tú que eres creador del universo, del cielo y de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu espíritu, Señor. Tu presencia, ven liberando, rompe cadena, desata ligadura, desata atadura en el nombre de Jesús. Que el que está atado sea libre, que está oprimido sea liberado. En el nombre de Jesús, desato ahora toda cadena, que sean liberadas, Dios mío, todas las mujeres que están ahí, hombres que están oprimidos bajo presión, ahora en el nombre de Jesús, recibe liberación de parte de Dios, recibe un milagro de parte del Señor, ahora en el nombre de Jesús, sé sanado, sé liberado, que la unción de Dios te toque en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi nombre es Miguel Mateo, búscame en todas mis redes sociales como Miguel Mateo, en todas mis redes búscame. Gloria a Dios, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en TikTok. Sígame para más contenido y bendiciones para todos. Dios bendiga a todos los que están ahí. Shalom para ti. La paz de Dios sea contigo.